Buenas tardes, amado hermano, hermana. Mi nombre es Arnold y tengo el privilegio de compartir contigo la lección del nivel 3, lección 2, el Espíritu Santo y el creyente. Vamos a comenzar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas esta lección y bendigas a mis hermanos y que puedan ser llevados más a un toque más con tu Espíritu Santo, un acercamiento más. Bendice en cada lugar, en cada hogar, Señor, y permite que pueda ser utilizado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Comienzo con la pregunta de ¿hasta dónde crees que el Espíritu Santo te quiere llevar, o hasta dónde quieres tú llegar con el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde te imaginas que puedes llegar en las altas esferas, por así decirlo, espirituales con el Espíritu Santo? Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice que él prosigue al blanco, quiere seguir hacia adelante y que todo lo que él era antes, lo estudiado que era fariseo de fariseos, él dice que lo toma por basura y todo por conseguir el conocimiento de Cristo, por adquirir más de Él. Con esto Pablo nos estaba diciendo que él no conocía a Jesús o que no lo había experimentado. Por el contrario, simple y sencillamente nos está revelando que era un hombre que quería más de Dios, que quería conocerle más en la intimidad, que él estaba prosiguiendo esa meta, ese blanco, porque quería experimentar a Jesús de una manera diferente, no solamente como él lo estaba viviendo hasta ese momento. Y estamos hablando del apóstol Pablo. El pastor Craig Groeschel, en su libro El Cristiano Ateo, comenta sobre el Salmo número 9, versículo 10, y dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y él comenta en su libro: ¿y tú cómo llamas a Dios? La manera en que tú accesas o te comunicas con Dios revela mucho la profundidad de tu intimidad con Dios. ¿Cómo es la manera, dice él, que te relacionas con Él? ¿Cuál es la profundidad de tu intimidad? Y déjame ilustrarlo así. Tú y yo tenemos un nombre de pila, un nombre registrado. Tenemos un acta de nacimiento que valida nuestro nombre y apellido. Pero tenemos que reconocer que en lo familiar, si estamos casados, la esposa o el esposo, los hijos, el tío, la abuela, la persona querida que tenemos aquí íntimamente, nos puede llamar o nos llama de cierta manera con cariño, y sabemos también que hay personas exclusivas a las que les permitimos que nos digan de cierta manera. Por darte un ejemplo, me llamo Arnold, pero en mi casa o en la casa de mis hermanos, me conocen por cierto nombre. Es un diminutivo de mi nombre y es tan personal que no lo puedo compartir ahorita. Pero quiero solamente referirme para que me comprendas un poquitito y para que me pueda explicar. Todos tenemos ese nombrecito que solamente les permitimos a ciertas personas que nos conocen que nos digan. ¿Sí me estoy explicando? Vamos bien. Y entonces, eso es a lo que queremos llegar con el Espíritu Santo. No solamente conocerlo por su nombre, pero conocerlo en una experiencia real. Vivirlo en el día a día y en el aquí y ahora. Comenzamos pues con la clase. Para yo poder hablar del Espíritu Santo, primero tengo que dejarlo trabajar. Y fíjate que es tan maravilloso que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos convence de pecado. Ese es el primer punto. El Espíritu Santo nos da salvación. Aún nosotros en nuestros caminos errantes, Dios es tan bueno que envía su Espíritu Santo y empieza a trabajar en nuestros corazones, y entonces viene a nuestra mente esa convicción de que debo reconocer que tengo un pecado, que soy un pecador y que necesito salvación. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Si yo no reconozco que soy pecador y que tengo ese error y que tengo esa grave culpa, entonces no voy a poder adquirir salvación. Y eso es la función del Espíritu Santo que hace, es primero convencernos de pecado. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. O sea, esto no viene de nosotros, es un don de Dios, que a través de su Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Punto número 2. El Espíritu Santo nos da poder. Cuando pensamos en esta palabra,
Hoy en día pensamos en muchas películas en donde los personajes muestran ciertos poderes más allá de la naturaleza. Es así más o menos con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no sé si este pasaje alguna vez te ha movido tus entrañas, tu ser, y decir, ¿qué tipo de poder está hablando la palabra? Dice así una vez más: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a esto me refiero. El Espíritu Santo, y vamos a hablar más profundamente adelante, nos da poder. El punto número 3. El propósito del Espíritu Santo es enseñarnos la palabra de Dios, darnos sabiduría, equiparnos para el ministerio y darnos una vez más poder, denuedo. Vamos a verlo ejemplificado en Hechos capítulo 4, versículo 29 y versículo 31. Dice Hechos capítulo 4, 29, refiriéndonos al denuedo relacionado con el poder. No podemos separarlos. Y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene y nos infunde de poder y hablamos su palabra con denuedo, con pasión, con poder, sin miedo. Versículo siguiente dice así, 30. Y mientras, fíjate qué valor tenían los discípulos a través del Espíritu Santo. Y mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre santo de tu Hijo Jesús. Y de repente yo digo, wow, ¿por qué no oramos así? Porque a veces oramos con ese temor de que a lo mejor Dios nos va a oír. Cuando los apóstoles, infundidos por el Espíritu Santo, decía, mándanos con poder, y mientras nos envías con poder, tú vas a hacer milagros, sanidades y señales y prodigios mediante el poder de tu santo Hijo Jesucristo. Llama mucho eso la atención. Y el versículo 31 dice, y hablaban todos con denuedo la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, y hablaban todos con denuedo la palabra de Dios. Entonces, la función del Espíritu Santo es 1, convencernos de pecado y traer salvación. 2, necesitamos arrepentimiento para poder tener salvación. Número 2, nos da poder. Y número 3, nos equipara para enseñar y vivir la palabra. Espero me esté comunicando contigo. Ahora, para poder comenzar a interactuar con el Espíritu Santo, debemos de relacionarnos con Él. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y cuáles son las características del Espíritu Santo como persona? Él aboga, Él intercede, como dice Romanos 8, 26 y 27. Él reparte dones, como nos dice Primera de Corintios 12, 11. O Él prohíbe. Un espíritu, una fuerza, como por allá afuera dicen, no puede andar prohibiendo. Sí, pero el Espíritu Santo sí prohíbe. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, nos dice que el Espíritu Santo prohibió y en el otro pasaje dice no permitió. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice, y atravesando el pueblo de Frigia, les fue prohibido a los discípulos por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el versículo 7, recorto, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Eso es una sola función que puede hacer una persona, no solamente una fuerza activa, como dicen por ahí. Ahora, quiero relacionarme contigo y ser más específico. ¿Qué se hace con una persona? Con una persona se ríe, se opina, se platica, se entregan diferencias. Hey, yo pienso así, yo pienso de esa manera, no estoy de acuerdo. Se complace, se alegra, en fin, con una persona se vive y se experimentan situaciones reales. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo en una relación con el creyente? Hay regeneración, como lo vemos en Efesios 2, del versículo 1 al 10. Te voy a sugerir que lo leas con mucha calma en tu casa. Efesios 2, del 1 al 10, y vas a ver y te vas a quedar, wow, ¿cuál es la relación y la función que tiene el Espíritu Santo en mi vida? Número 2, nos libra del pecado y de la muerte, como lo dice Romanos 8:2. Siguiente, nos asegura de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Siguiente punto, nos hace como Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice,
somos transformados en la misma imagen de Cristo. O sea, tú deberías de estar, wow, ¿cuál es la función del Espíritu Santo que me hace semejante a Cristo? Siguiente punto, nos guía a toda verdad, Juan 16, versículo 13. Siguiente punto, nos da poder para vivir y estar en santidad, como lo podemos leer en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Siguiente punto, nos recuerda lo que Jesús dijo. Juan 14, 26, corto, y dice así: y os recordará todo lo que he dicho. El Señor Jesús les dice a sus discípulos antes de partir, ¿saben qué? El Espíritu Santo, cuando yo me vaya, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Otro punto en la función del Espíritu Santo con nosotros, nos da vida a nuestros cuerpos físicos, como dice Romanos 8:11. Dice así, recortando, vivificará también vuestros corazones mortales, cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros, o sea, en todos nosotros, en el tuyo y en el mío. También el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. Hechos 8, 26 al 40. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta historia es de un poder sobrenatural. La historia de Felipe y el etíope. Tenemos la historia ahí, tenemos que recortarla por el tiempo. Estaba Felipe y le habla el ángel del Señor y le dice, ¿sabes qué? Acércate a ese carro en donde va el etíope. Felipe inmediatamente obedeció, abre su boca, le pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Estás entendiendo lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿sabes qué? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Felipe inmediatamente le empieza a explicar las cosas del reino. Hay algo sobrenatural ahí que sucede. Van caminando y de repente ven agua y le dice el eunuco, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo bautiza. Y la escena termina diciendo que Felipe es arrebatado sobrenaturalmente con un poder. Y más adelante dice el versículo, así como si nada hubiera pasado, dice, luego aparece Felipe anunciando el evangelio en todas las ciudades. Algo sobrenatural, un siervo que está dispuesto a oír la palabra de Dios y la voz de Dios a través del Espíritu Santo, oye, obedece, va, pregunta, explica y de repente bautiza y es llevado y de repente aparece en otra ciudad. Ese tipo de poder es lo que ejecuta el Espíritu Santo en la vida tuya y en la vida mía. Y si puedes decir ahí en tu lugar, dices, wow, se vale. Sí, hermano, el Espíritu Santo da poder para predicar su palabra. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 4 al 5. Me voy a permitir leerlo por ti. Dice el 4, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Es la palabra clave otra vez. 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otro ejemplo también podemos verlo en Efesios 1, del 17 al 23. Dice así, el versículo 17 del capítulo 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si de repente tú dices, es que yo no sé platicar del reino, predicar y hablar, ahí está la clave. Y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que tú has sido llamado y cuáles, fíjate bien, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, para ti. Y aquí quiero hacer un paréntesis, aquí está hablando de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Si de repente tú te encuentras, espérame tantito, sí, el Espíritu Santo y el creyente, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a cerrar con eso, pero permíteme seguir. Fíjate con qué palabras utiliza el escritor. Dice, Él os ha llamado, y las cuales son las riquezas de la gloria de su herencia para con los santos. 19, fíjate, estas palabras a mí me hacen wow. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, si tú de repente dices, sí, pues oramos y pues no pasó nada, no se convirtió, no creyó. No, aquí la palabra dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros.
Los que creemos según la operación, una vez más dice, del poder de su fuerza. O sea, cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, brother, te estás moviendo, hermana, te estás moviendo. No hay manera de que, es que tengo miedo, es que me da pena, es que no tengo palabra. No, esa es la función del Espíritu Santo, equipararte, llenarte de poder para que tú vayas y prediques la palabra. Ahora, decía yo hace ratito para ir cerrando, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Y de manera general, yo te doy un ejemplo. Hay una sola voluntad de Dios y esta se divide en la voluntad general y la voluntad específica, que es la que creo que tú estás buscando. La general la encuentras en su palabra, dice Romanos 12, 1 y 2. Ahí es tu tarea, búscala. Romanos 12, 1 y 2. Y la específica, la que tú quieres para tu vida, esa se conoce a través del Espíritu Santo. Y la tenemos en Juan 16, 13. Solamente en una relación íntima, no solamente de oídas, sino una relación en donde le estás preguntando al Señor Jesús y al Espíritu Santo y al Padre, ¿y ahora para dónde chuto? ¿Ahora para dónde voy? Te va guiando y entonces vas a vivir en poder. Tengo unas pequeñas sugerencias para ir cerrando todo esto, en donde, ¿cómo le hago? Si el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿sí? ¿Cómo hago? Tienes que reconocer que necesitas salvación. Tienes que entender que el Espíritu Santo te va a equipar de poder. Y 3, tienes que entender que te va a dar todas esas herramientas para que puedas hablar con denuedo, para que puedas predicar su palabra y para que puedas recordar las citas una vez que ya las hayas estudiado cuando estés predicando su palabra. Ahora, cuando tú quieres conocer la voluntad específica de Dios, yo te sugiero, es una manera personal, es que medites en las Escrituras. No hay nada nuevo en ello. Te recomiendo Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Número 2, tienes que creer lo que lees, oyes y ves en su palabra. Lo tienes que creer. Gálatas 3:5, Hechos 6:5, Hechos 11:24 y Gálatas 3:14. Y finalmente, todo esto no sirve sin el punto número 3. Si tú no obedeces y permaneces en lo que has creído y en lo que has oído. Y para eso tengo Juan 14, 22 y 23. ¿Cuál es el deseo y la intención del Espíritu Santo en nuestra vida? Es equiparnos. Sí, es llevarnos a más conocimiento, pero Él desea una relación personal con nosotros. Pero ¿sabes qué? Él también quiere que conozcas sus herramientas, ese poder, ese denuedo para no estar viviendo en temor, en que no sé las palabras, en no sé qué decir. Cuando tú estás alineado en una relación personal con Jesús, inmediatamente estás alineado con una relación para que Él pueda derramar su Espíritu Santo sobre ti en estos días y para que tú puedas caminar en ese andar, en esa lección que nos dice el Espíritu Santo y el creyente. Mi amado hermano o hermana, espero esto haya sido un poquitito, un aliciente, un incentivo para que tú digas, ¿ahora dónde voy con el Espíritu Santo? Que Dios te bendiga. Gracias.